6:13 de la tarde, continúan los homenajes allí en el Palacio de San Carlos. La velación del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Mañana será la misa en la Catedral Primada de Bogotá. Allí están en el Palacio de San Carlos nuestros compañeros Luis Eduardo Maldonado y Catalina Vargas, con invitado a esta hora. Luis Eduardo, día de visita de expresidentes, día de visitas también por parte de varios candidatos presidenciales, ¿no? Sí, señor. Mire, estuvo Paloma Valencia, estuvo el candidato a la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, y muchas personalidades del país, ministros, exministros, dirigentes políticos, pero sobre todo, Juan Camilo, amigos de Germán Vargas Lleras. Y todos estos amigos han coincidido en que tal vez Germán Vargas Lleras es el estadista más grande de Colombia en los últimos tiempos, Catalina. Sí, Flaco, mire, en este lugar donde Germán Vargas Lleras dio su primer discurso político, aquí justamente lo despiden varios de sus amigos, varias de esas personalidades que coinciden en eso mismo. Un hombre bastante estructurado, bastante disciplinado, que tenía el país en la cabeza, que sin duda recorrió esa Colombia profunda con uno de sus proyectos banderas, Flaco, Mi Casa Ya, en donde entregó más de 100.000 casas en todo el territorio nacional. Pero para hablar de lo que fue la amistad, de lo que fue ese hombre más allá del político, nos encontramos a esta hora con el doctor Rodrigo Lara. Doctor Lara, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. ¿Qué legado le deja el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras al país, a la política colombiana? Hola, Catalina, Flaco. Bueno, Germán fue un dirigente extraordinario. En efecto, fue un estadista en una época en donde hay pocos estadistas en la política. Era un hombre que comprendía perfectamente los resortes de funcionamiento del Estado. Y era un hombre que comprendía también perfectamente la política. Una determinación, una voluntad de hierro. Fue capaz de sacar adelante la política de infraestructura y de vivienda más importante de la historia del país. Y eso lo hizo básicamente porque se fijó el propósito, conocía muy bien el funcionamiento del Estado, logró articular y coordinar y tenía una voluntad absolutamente inatajable e inderrotable. Quien lleva a la política a Rodrigo Lara es Germán Vargas. Usted lo conoce muy joven, muy chino, como dicen los papás. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo mete a la política y cómo lo lleva a la Cámara? Ay, Flaco, pues sí, en efecto yo crecí y luché junto a Germán durante muchísimos años y por eso pues esta muerte de Germán es tan triste. Los capítulos de la vida política, de mi vida política, se construyeron junto a Germán. Yo tengo un gran sentido de gratitud para con él y por eso honro su memoria, no lo voy a olvidar. Yo conocí a Germán tal vez en 2004, 2005 aproximadamente, y hasta 2022 siempre estuve junto a Germán. Fui senador, fui representante a la Cámara en diferentes ocasiones al lado de Germán. Lo acompañé en sus candidaturas presidenciales y siempre creí en Germán y siempre estuve absolutamente convencido que Colombia se perdió un gran presidente. Pero también le entregó la dirección de su partido, usted lo lideró. En 2008 justamente él se retira temporalmente para hacer sus estudios en Europa y él lo delega a usted para reemplazarlo. ¿Cómo usted toma en ese momento pues semejante, digamos así, semejante papel? Me correspondía efectivamente entrar cuando él se retira del Senado y se va a estudiar y preparar su primera candidatura presidencial, la de 2010, que la gente la recuerda mucho porque fue muy exitosa. Y entré al Senado, sí, por primera vez. Incluso recibí su UTL, recibí su oficina. Fue mi primera experiencia efectivamente con él y así empecé, digamos, mi carrera en el Congreso de la República. Recogí muchos proyectos de él, trabajé con su TL y muy de la mano y lo apoyamos siempre con inmensa convicción y inmenso cariño. Germán Vargas le hizo el quite a la muerte en muchas ocasiones, víctima de muchos atentados, pero esta enfermedad se lo llevó, no pudo hacerle el quite. Hombre, era un hombre de un carácter recio y extraordinariamente vertical. Él tenía unos principios muy definidos y no los transaba, no los negociaba. Recordemos que fue el hombre que desde el Senado de la República defendió
el tratado de extradición en diferentes momentos, cuando hubo intentos para básicamente revocarlo. Al mismo tiempo combatió al narcotráfico creando la ley de extinción de dominio. Fue el hombre también que denunció los excesos de las FARC en el Caguán y eso le significó 2 atentados contra su vida. En su oficina del Senado, que le voló unos dedos, y más adelante el atentado que sufrió cuando se desplazaba en su vehículo con un coche bomba. Era indiscutiblemente una amenaza para el crimen organizado, era una amenaza para los delincuentes. Sin duda la política actual está cambiando, pero Germán Vargas Lleras es un referente, sin duda va a ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Él promovió infinidad de proyectos legislativos en materia anticorrupción, en materia de justicia transicional, de seguridad nacional. ¿Qué deben aprender justamente esas personas que quieren hacer política en nuestro país de Germán Vargas Lleras? Claro, y era un hombre que siempre honró la dignidad del servicio público y la dignidad del Congreso de la República. Era un hombre que entendía muy bien lo que significaba el profundo significado de representar a los colombianos en el ejercicio legislativo, en el control político, en la presentación de leyes. Nunca cayó en lo prosaico, nunca cayó en lo trivial. Era la persona que uno veía, era la persona que era, digamos, nunca impostó y siempre fue muy claro en su mensaje. ¿Cómo debemos recordar a Germán Vargas Lleras? Hombre, a Germán hay que recordarlo como un patriota, como un senador vertical, como un funcionario público, un servidor público, exministro, vicepresidente, fructífero y absolutamente excepcional. Yo quiero que el país reflexione y pensemos qué otro funcionario pudo o deja un legado tan importante como el de Germán Vargas. Esas carreteras que hoy estamos viendo, esos proyectos de vivienda, se construyeron gracias a su tenacidad y a su inmenso amor por Colombia. Son los amigos de Germán Vargas Lleras. Rodrigo Lara, gracias por estar acá en los micrófonos de Noticias Caracol en Vivo. Catalina Flaco, muchas gracias a ustedes, muy amables. Claro que sí, Luis Eduardo, y además hay que decir, también el responsable de la modernización de más de 50 aeropuertos a lo largo de todo el territorio nacional e infinidad de proyectos que lideró el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a lo largo de estos años de su carrera política también, pero hay que destacar que varios de sus amigos nos han contado diversas anécdotas, Flaco, aquí en el Palacio San Carlos. Anécdotas como la del pollo asado, usted va a recordar, como la de los zapatos, como la que le encantaba la lasaña, entre otras. Usted tuvo la oportunidad de hablar con una de esas grandes amigas, María Luis Eduardo. Isabel Nieto. Ella también, al igual que Rodrigo Lara, comenzó muy temprano, a los 18 años, al lado de Germán Vargas Lleras. Desde el momento que lo conoció, permaneció a su lado y también vino aquí a despedirse en el Palacio de San Carlos. Bueno, usted siempre estuvo al lado de Germán Vargas Lleras. Me cuenta que desde chiquita, desde muy joven, desde los 18 años, ¿sí? Mucho antes. Nuestras familias eran muy amigas y Germán nos íbamos de paseo con las familias desde que éramos unos niños. Así que, pero en esa época yo no era tan amiga de él. Fue luego a los 18 años cuando me llamó para que me metiera en la política, cuando era coordinador de la zona 14 de los mártires en el galanismo. Y de ahí en adelante nunca más salimos de la política. Y pues nada, él era no solamente un mentor, sino un gran amigo. Él llega al Consejo de Bogotá. Cuando él está en el Consejo, Yo estoy con él. ¿usted lo sigue? Él llega al Consejo de Bogotá y yo era su asistente en el Consejo de Bogotá. Yo le decía que yo no era su asistente, sino su asistonta, porque él era muy exigente, pero no, era maravilloso. Pero la verdad es que la gente que dice que era muy bravo, sí era bravo. Pero como yo lo conocía desde chiquito, entonces yo no me dejaba. Y apenas empezaba a rabiar, yo salía corriendo, yo, ay, no se puso bravo, me voy. Pero tenemos gran confianza. Del Senado, del Consejo, salta al Senado. ¿Usted sigue ahí? Sí, yo sigo siempre con él. Yo me fui a trabajar al gobierno de Gaviria en esa época, pero siempre fui parte de su movimiento político, acompañándole en todas y cada una de las elecciones. Fui edil de Chapinero por su empuje y luego concejal de Bogotá por su empuje también, viceministra del Interior. Claro, se la llevó para el ministerio cuando llegó al ministerio. No, yo fui viceministra del Interior cuando él estaba lejos, en Madrid, pero pues siempre con el respaldo de él, y pues no era solamente una relación laboral, sino una relación personal muy estrecha. Mi hermano era mi amigo del alma.
Entonces, pues nada, muy triste. Decía Enrique Vargas que Colombia perdió la posibilidad de tener al mejor de los presidentes. Toda la vida trabajamos para eso, porque el talante de Germán Vargas era tan grande, tan conocedor del país, tenía el país metido en la cabeza, pero además una persona ejecutora que sabíamos que tenía todas las cualidades para ser presidente, y yo siento que sí, que perdimos esa gran oportunidad de tener a Germán Vargas de presidente. ¿Qué era lo más valioso de Germán Vargas? Bueno, él, su cabeza, tenía una mente brillante, pero una de las características especiales de él es que era muy cicuta, o sea, era una persona que tenía un humor negro y que decía las cosas muy de frente, no se guardaba nada. Y eso, pues, la gente no está acostumbrada, sobre todo en esta sociedad bogotana, a que las cosas se digan así, y pues asustaba un poquito, pero era una persona extraordinaria, o sea, muy amigo de sus amigos, y lo que más valoraba él era la lealtad. Y tal vez por eso también en el medio de la política, que las lealtades no existen, es lo que más le daba duro, ver que había gente que simplemente aprovechaba circunstancias para darle la espalda y eso le dolía, le dolía. La cualidad para destacar de Germán Vargas Lleras. Yo diría que su cualidad principal es pues ser una persona brillante, su inteligencia y su sagacidad. Sí, yo lo veía en unos discursos con unas cifras que decía, ¿dónde está el teleprompter? No usaba un papel. No, y además hay una cosa que hay que destacar, y es que cualquier, digamos, discusión que se tuviera que zanjar dentro del Senado en momentos difíciles, pues se acudía siempre a Germán para que él fuera quien convenciera a la bancada o a otras bancadas de votar un proyecto, porque sus argumentos siempre eran contundentes, siempre eran claros, siempre eran, digamos, serios y convincentes. Entonces él era quien finalmente llevaba la batuta para convencer al resto de ir por un camino, y eso es lo que caracteriza a un líder, ¿no? Un líder es el que es capaz de mostrarle un camino a los demás y que esas personas se sientan tranquilas de seguirlo sin miedo a equivocarse. La última, ¿qué va a pasar con el legado de Germán Vargas Lleras? Pues yo creo que es de las personas que deja ese legado que tiene que seguir. Hay mucha gente que, pues en mi caso, yo creo que el legado de él yo lo cogí y lo continúo en la medida en que es una forma de hacer política. O sea, la gente lo asocia con los partidos tradicionales, pero en realidad lo que él ha sido es un ejecutor, una persona que no solamente fijaba un derrotero, sino que se ponía, mejor dicho, se obsesionaba con cumplirlo, y eso es un tema que no es tan evidente en la política. La política desafortunadamente es llena de sueños que no se cumplen, y Germán era una persona que lo primero que hacía todos los días cuando llegaba a la oficina era hacer una lista, y era obsesivo en cumplirla, y eso lo demostró en cada uno de los cargos que tuvo, ¿no? Me fijo una meta y la cumplo, y eso es una cosa muy valiosa.